Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Voy a subir un poquito. Hola Maja, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Maja, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Hola, profe. Hola, Maja. Bueno, hola, ¿cómo están todos? Les voy a, voy a presentar rapidito algo de cardiovascular como para cerrar, como para ir viendo si quedó alguna duda sobre todo, para poder luego abordar el sistema respiratorio. Acá estamos viendo ya el capítulo 15, que todo es de hemodinamia, básicamente, presión arterial. Lo puse a propósito porque es muy importante también por el tema de toma de presión y extracción sanguínea, que es algo que toca muy de cerca a las competencias del técnico en laboratorio, ¿no? Bien. Esto es muy básicamente de secundario, pero también lo tenemos que saber, se los puede tomar o preguntar acerca de esto. Bueno, la bomba cardíaca, las dos grandes divisiones del sistema, que lo hacemos nosotros como siempre, porque en el organismo, digamos, se comporta como una unidad, con un cambio intermedio en todo lo que son los sistemas porta que se forman en los capilares con los reguladores importantes que son las arteriolas, la última división arterial, el reclutamiento de los capilares en su extremo venoso, en las vénulas, venas de pequeño, mediano, luego gran calibre y llegando a la bomba cardíaca luego, de nuevo por el lado del corazón derecho, el sistema porta enorme que implica el sistema pulmonar o de los capilares pulmonares, que también va a tener, por supuesto, un sistema de regulación, como cualquier capilar de otros tejidos, pero lo separamos importantemente porque implica la circulación llamada menor, ¿no? La mayor es la que va a todos los tejidos mediante el corazón izquierdo, oxigenada, y la carbamina oxigenada que va al corazón derecho y que es derivada directamente por la arteria pulmonar a los pulmones y con las venas pulmonares al corazón izquierdo. Y recordemos que este es el único caso donde arterias y venas reciben un nombre, digamos, inverso a el contenido sanguíneo, puesto que siguen la denominación de qué tipo de pared tiene el vaso y qué tipo de presión tiene el vaso. Es decir, las arterias pulmonares llevan sangre a alta presión con estructura de arteria, pero la sangre que tienen es, digamos, la azul o carbamina oxigenada, mientras que sale con baja presión al sistema de los pulmones, o sale con menor presión, no baja presión, con menor presión por las venas pulmonares, aunque lleven sangre oxigenada, ¿no? Bien, acá tenemos un cuadrito para que veamos cómo los vasos sanguíneos van cambiando su estructura interna, su estructura histológica y su diámetro interno, calibre, de acuerdo al tipo de función que desempeñan, ¿no? Y tenemos que las arterias de mediano a gran calibre siempre tienen una pared que siempre se dice así, en proporción a su luz, es bastante espesa o gruesa, puesto que tienen la íntima, que sería este revestimiento endotelial que siempre tienen, con un pequeño conectivo que le acompaña, pero luego tienen una capa importante muscular, que es la que las hace contraer fuertemente, con tono si es necesario, y luego una adventicia, que sería este conectivo más fibroso que las recubre por fuera y que además las conecta, ¿no es cierto?, con otros órganos o funcionan como sostén, porque, por ejemplo, en el caso de la aorta, ¿no es cierto?, va a tener una conexión con esta estructura adventicia fibrosa hacia la pared dorsal corporal para sostenerla en posición allí, por dar uno de los ejemplos, ¿no? Observen también que cuando hemos bajado a la categoría de arteriola,
se minimiza todo lo posible la pared, pero todavía hay un músculo, por supuesto liso, que les puede dar un tono. Y además, obviamente tienen un esfínter, como ya lo hemos dicho. Pero en este caso ya el conectivo la conecta directamente al conectivo del tejido donde está. Es decir, ya no hay más paredes en una arteriola. En el capilar, recordemos que en el capilar directamente tenemos el tapizado de las células endoteliales, una lámina basal y directamente el tejido. Y que estas células son con perforaciones, permitiendo la perfusión justamente del plasma hacia el tejido y el regreso del tejido al plasma por reabsorción. Y después tenemos vénulas que, cuando expliquemos la estructura de una vénula, en realidad no va a ser diferente o muy diferente a la de una arteriola. Pero uno observa que básicamente empieza a ser más distensible, un poco más distensible su pared, y que lleva, digamos, un recubrimiento más elástico y, por supuesto, que en proporción las venas tienen más luz que espesor en su pared con relación a las arterias. Siempre que decimos relativo, es relativo a alguien. Entonces, las venas tienen más luz relativamente que las arterias. Esto se puede notar aquí. Por supuesto que es una diferencia pequeña, pero funcionalmente es una gran diferencia, porque entonces cargan más volumen en un mismo segmento de arteria y de vena. La vena carga más sangre, por eso son espacios donde la velocidad siempre va a ser un poco menor que el flujo rápido y más turbulento de las arterias. Bien, esto no está en Silverton, es para que lo vean. Aquí tienen un corte, un montaje y una coloración de una pared de una arteria, ¿no es cierto? Hecha en el trabajo de histotecnología que muchas veces harán ustedes, donde puede observarse justamente esto, ¿no? La íntima de la arteria, el gran espesor de la musculatura lisa y la adventicia externa. Y aquí en un corte transversal, pero de una arteria más pequeña, para que uno observe que incluso cuando está algo contraída, se festonea de alguna manera un poco el contenido de la íntima, donde está el endotelio, y aquí se puede observar esos nucleitos que se ven allí, la adventicia, digamos, o ya la unión, digamos, del pequeño conectivo externo directamente con el conectivo del órgano. Esto es justamente una arteria mediana del riñón, en donde uno puede observar justamente muy bien la estructura, y estos núcleos que parecen volcarse a la luz, en realidad son los núcleos del endotelio que abultan a la célula endotelial, aunque están dentro de la célula, obviamente, pero parece que estuviesen fuera. Aquí tenemos ya una vena mediana y uno puede observar cómo hay mucha más luz en relación al espesor de la pared y que tiene estas válvulas que son láminas que desde la pared de la vena, ¿sí?, se encuentran prácticamente en el centro y que solo se van a abrir en el sentido hacia el corazón para evitar el flujo retrógrado. Esto es difícil a veces de lograr un buen corte y un montaje sin que se nos plieguen o se nos desaparezcan justo de la altura del corte, pero acá se pueden ver básicamente una bien y otra algo incompleta de las válvulas venosas. Bueno, esto ya lo hemos explicado, cómo se capilarizan las arteriolas, que acá se observa el último tramo de la arteriola con su músculo y con sus esfínteres, y cómo se van ubicando esfínteres antes de ramificarse en capilares, pero también en algunos capilares grandes aún,
cómo algunos esfínteres se ubican para controlar el riego local de estas células que estén aquí en este tejido, ¿no? Como acá se ha logrado la hiperemia, el flujo de la mayor cantidad de sangre posible en el lecho capilar, y cómo se han cerrado algunos esfínteres, este y este, disminuyendo o anulando el riego en algunos de los capilares, dejando solamente los más importantes, ¿no? Entonces, esto a la vista, si fuera la piel, se vería rosado o pálido. Bien, el nombre que reciben estas arteriolas que pueden derivar, como si fuera controlar el curso de ríos que surgen de un río principal, se llaman metaarteriolas y cumplen esa función de regular el riego local, ¿no? Esto también es muy importante, es lo que hemos explicado. Las venas estas que están en el tobillo, la pantorrilla y suben hacia la vena safena, estas venas recogen justamente, aunque no se vea, tienen un continuo con el flujo arterial que se convierte en los capilares en venoso, vénulas, venas pequeñas, venas de mediano calibre, venas mayores, y estas venas solo tienen circulación hacia cefálico o corazón, y como cuando está el músculo relajado, el flujo venoso es el máximo, mientras que cuando se contrae el músculo, que se observa acá más corto y más ancho, presiona sobre las venas, haciendo las veces de una bomba muscular, apretando, generando una presión negativa, una succión, por decirlo así, y luego al relajarse genera esa succión que hace que la sangre venosa pueda ascender, y entonces con cada paso o contracción, entonces se genera una presión y distensión de la vena que ayuda al ascenso. Imaginemos, y como ya lo dijimos, que estar todo el tiempo de pie solamente va a conseguir presionar la vena de manera que la circulación desde la presión arterial logre traspasar la compresión venosa, pero va a pasar. Entonces, tampoco es bueno, digamos, como para ayudar al retorno venoso, estar simplemente parados o todo el tiempo sentados. Bien, algo que hemos mencionado en algún momento, muy importante, sumamente importante para que el desarrollo de nuestro cuerpo sea normal, es el normal desarrollo de vasos sanguíneos durante el embrión, pero luego va a ser importante también en otros periodos de la vida en donde algún órgano sufra remodelación, pérdida y debe sufrir regeneración, porque van a tener que aparecer nuevos vasos. Los nuevos vasos dijimos que se llama angiogénesis, tiene que estar en el desarrollo normal, pero también entonces cuando hay que cicatrizar un órgano tejido, y es muy importante también en tejidos que se pierden y se forman fisiológicamente, como por ejemplo el endometrio uterino en cada ciclo. Cada ciclo, en la etapa estrogénica o proliferativa, se forman de nuevo esos espesos endometrios con sus abundantes glándulas y vasos sanguíneos, o sea, con una gran angiogénesis. Bien, ¿qué necesita la angiogénesis? Ocurre sí o sí por comunicación celular, ocurre sí o sí por factores de crecimiento, porque son procesos de larga duración, o sea, de días. Y dijimos que estos procesos son mediados por factores de crecimiento específicos de las células que deban desarrollarse, y por lo tanto con vías de transducción de largo alcance como proteína G, por ejemplo, o aquellos que implican, digamos, vía del ácido
araquidónico, PIP2, o sea, todos los que llevan a procesos que terminen durando días. En el proceso de angiogénesis, algunos de los factores de crecimiento, o sea, los GF o Growth Factors, son, por ejemplo, el factor de crecimiento endotelial, conocido como EGF. El factor de crecimiento endotelial, justamente lo que hace es indicarle a las células endoteliales indiferenciadas, que están como células madre, digamos, endoteliales, que comiencen a generar por mitosis células hijas y a formar endotelios nuevos, o sea, nuevas células endoteliales que generen la parte interna del vaso. Ahora, esto no nos lleva a nada, generar un endotelio, que a su vez van a generar su lámina basal, si no tenemos que se genere acompañándoles los conectivos y fibras del vaso. Por lo tanto, tienen que estar también el factor de crecimiento fibroblástico. Ustedes me van a decir, ¿yo para qué tengo que saber esto? Y lo que pasa es que, por ejemplo, si ustedes hacen o presencian una cirugía, les llevan la biopsia y demás, esa persona tiene o va a empezar a tener, por ejemplo, como un marcador posible de esta recomposición tisular, o que hay un cáncer o algo dañando los tejidos y que están en reparación, un aumento de estos factores. También debo decir que cuando uno hace, por ejemplo, una mamografía, lo que está haciendo es básicamente presionar a una presión mortal para muchos de los vasos sanguíneos de la mama, el tejido mamario, para poder lograr la imagen de la mamografía. Pero esto no es gratis, lleva real compromiso de rotura de muchos vasos en la mama que silenciosa y microscópicamente se reparan mediante este mecanismo de formación de tejido mamario nuevo y angiogénesis. Bien, el proceso se detiene con el aumento de los que se llaman endostatinas, siempre statina para, en el feedback, detener o inhibir. Recuerden que lo vimos, por ejemplo, como somatostatina. En su momento, bueno, esta sería una endostatina y una angiostatina que deberían parar el proceso. Bien, cuando hay enfermedades coronarias, taponamiento, por ejemplo, de coronarias o obstrucción, el que empieza a tener problemas de irrigación va a ser el tejido del corazón, ventricular especialmente, pero también puede ser auricular. Mejor dicho, afecta a todo, pero cada coronaria y sus ramas derivadas van a tener a cargo distintas porciones del tejido cardíaco. Bien, lo normal es que ante el taponamiento de una coronaria o alguna de sus subsidiarias se genere que un desvío de la sangre hacia otras arterias más pequeñas colaterales de la tapada u obstruida. De todas maneras, normalmente esto no es suficiente porque el corazón es muy demandante, no se detiene nunca, igual que el tejido cerebral. Entonces lo normal es que se comience a formar angiogénesis, nuevos vasos en el corazón para suplir el taponamiento. Por eso decía, en la enfermedad coronaria se activa una circulación subsidiaria o colateral a la obstruida. Bien, bueno, esto ya lo habíamos visto, que es que el corazón inicia desde la contracción ventricular, ¿sí? Acá está contraído, por eso se ha achicado, acá está dilatado el ventrículo. En la contracción abre la válvula en un momento de lograda la presión, y entonces ocurre el vaciamiento que va hacia la aorta o la arteria pulmonar, y
entonces la arteria, que es elástica y bastante resistente a distenderse, lo hace porque justamente la presión habilita a que se distienda, pero como es justamente muy elástica, luego el ventrículo cierra la válvula, viene su diástole y por su elasticidad la arteria se retrae nuevamente, pero en un proceso que es pasivo. O sea, no es que se esté mandando o enviando la orden para que este músculo se contraiga, sino que es simplemente un reflejo ante la distensión, con lo cual esto es lo que va a hacer que se sostenga la sangre a presión dentro del árbol arterial, ¿no? Bien. Estas son básicamente las leyes de la hemodinamia que vimos en la clase anterior, o sea, la sangre siempre que no esté estancada se está moviendo es porque hay un gradiente de presión yendo de donde está mayor presión a donde está a menor presión. Luego, la resistencia o resistencia al flujo es lo que se va a poner a la fuerza impulsora de la presión o gradiente de presión. La resistencia va a estar dada por la amplitud diámetro del vaso, acá expresado como radio, es igual que decir del diámetro. El radio es la mitad del diámetro, o sea que es igual. La longitud, porque dijimos que a mayor longitud hay más que recorrer, hay mayor resistencia. Y esto, que sería el tercer factor, que es la viscosidad de la sangre. Una sangre más procoagulada que anticoagulada es muy viscosa y va a ofrecer resistencia a la circulación. Obviamente, estas son las sangres que ustedes ven bien oscuras, ¿no es cierto? Al extraerlas, pesadas, que en realidad ese pesado significa viscosas, en contraposición a esas sangres de un rojo bien brillante, muy fluidas, que hemodinámicamente circulan a mayor velocidad porque tienen menor resistencia. Bueno, que el flujo significa el volumen que pasa por una unidad de tiempo, siempre que yo esté en un segmento que no cambie el área, ¿no? Porque si no, vamos a tener que expresar como un flujo caudal expresado en volumen por minuto por área de sección, ¿sí? Si yo no muevo el área de sección, directamente lo puedo expresar como un flujo o velocidad, que sería, en este caso, el volumen minuto. Bueno, y acá justamente lo que les dice es cuánta distancia avanza por minuto esa sangre en el sistema, que sería la velocidad del flujo. El flujo sería el volumen en minuto y la velocidad, la distancia en el minuto. Bueno, como también creo que lo dijimos ya, el principal determinante de cuán rápido avanza la sangre en el sistema o en una porción del sistema, una vena, una arteriola, lo que sea, si dejo al flujo constante, o sea, que pase la misma cantidad en la unidad de tiempo, el área total de la sección es la que va a determinar el flujo sanguíneo. Por eso es que en los grandes vasos va a una velocidad, pero cuando llega a los más pequeños va a mucha mayor velocidad. Bien, esto es simplemente una gráfica que les está mostrando cómo mientras pasamos del ventrículo izquierdo a las arterias, luego bajamos la sección arteriolas, bajamos las secciones capilares, cómo se modifica la presión en milímetros de mercurio. En el ventrículo izquierdo, ¿por qué tenemos un sube y baja, sube y baja? Porque nos está mostrando la presión sistólica y diastólica. 120, ¿sí? 180, o sea, de la máxima a la mínima,
el total de la presión dentro del ventrículo, medida dentro del ventrículo, que no es lo mismo que la que nosotros medimos fuera, que es la presión arterial, donde en la arteria nunca cae al mínimo mínimo, sino que se mantiene en la sistólica y diastólica de 120 a 80, 120 a 80, y que va bajando en las arteriolas, porque ya la presión que ejercen es menor, la fuerza de elasticidad, de recuperación luego de la distensión es menor, etc. Y los capilares, como no pueden ejercer presión, tienen en el extremo arterial una presión todavía algo altita, pero perfunden, pierden presión, pero siempre aún en su extremo venoso algo todavía mayor a las vénulas. Y cómo de vénulas a venas, cuando la sangre está ascendiendo, supongamos, desde, por ejemplo, la pantorrilla, el muslo, hacia el corazón, baja, y cómo llegamos con presión nula, 0, a entrar a la aurícula derecha del corazón. O sea, llegamos con la última presión por las venas cava hasta el corazón, y ahí se volvería, si pudiese, la sangre, o quedaría en detención o remanso. Pero ¿qué sucede allí? Que va a ocurrir un fenómeno importantísimo, que es que la aurícula, que terminó la sístole, va a iniciar la diástole, y entonces al iniciar la diástole se va a relajar, y entonces va a ser vacío, absorbiendo, chupando, haciendo presión negativa sobre la sangre de la cava, entonces la absorbe y la obliga a ingresar. O sea, la sangre venosa llegó con presión 0, pero la aurícula hace su diástole, y cuando abre la válvula tiene presión negativa. Y ese menos algo es el vacío que ayuda, que sería una bomba atrial o bomba auricular, a ingresar la sangre. Pero en realidad la presión ahí en la vena cava ya llega a 0. Bien. Presión, creo que le hemos hablado lo suficiente, que tenemos una diastólica y sistólica, una presión arterial media, que solamente es un dato, básicamente para nosotros, tomando la presión no nos sirve demasiado, le sirve como criterio diagnóstico a los especialistas. Explicamos también que cuando nosotros ejercemos una presión sobre la arteria igual a la presión que la sangre hace sobre la pared de la arteria y la igualamos, lo que estamos haciendo es presionar para detener el flujo sanguíneo en la arteria. Es decir, en el momento en que yo igualo la presión que hace la sangre sobre la arteria desde afuera, apretando la arteria, yo dejo de permitir que fluya en la arteria, en las grandes arterias, braquial, por ejemplo, donde puedo tomar la presión, sentir la presión del pulso. Porque si yo aprieto, que en este caso lo hacemos con lo que se llama el manguito del tensiómetro, lo inflo de aire. ¿Por qué? Porque ese aire hace presión. ¿Sobre quién? Sobre el brazo. Y esa presión trasladada a la arteria, cuando yo la hago tan grande con el manguito que presiona la arteria hasta que deja de circular la sangre, en ese momento que logro detener el flujo, acabo de medir entonces la presión sistólica o alta. ¿Por qué? Porque dijimos que la arteria en su diástole, la sangre, digamos, no fluye turbulentamente, no hace ruido. Cuando yo voy apretando la arteria, ya va habiendo flujo turbulento, en algún momento hace ruido. Y cuando yo aprieto del todo, impido que circule, entonces no hay ruido. Ahí es donde yo calzo el estetoscopio y escucho. ¿Por qué?
Porque en este momento el manguito ha apretado la arteria y no hay circulación. A medida que yo voy soltando aire, o sea, soltando presión sobre la arteria, suelto, 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 y en el momento en que empiezo a escuchar, es porque acabo de soltar la mínima presión o dejando la mínima presión en donde la sangre empieza a circular, pero muy velozmente, porque la he dejado soltado a la arteria tan poquito diámetro, o radio, como quieran, que el flujo hace un silbido de veloz que es. Entonces, en el momento en que yo voy soltando la presión baja, 150, 140, 135, 130, y en el momento que escucho, si es 130, yo escucho, eso es que acabo recién, o sea, 131 sería, de tener la presión a la cual la arteria deja de, o sea, una presión tan alta que obstruye la circulación. Esa es la presión alta. Sigo escuchando y soltando. 128, 127, 125, 100, y todavía escucho. Cada vez voy a escuchar un sonido más grave hasta que en un momento dejo de escuchar. En ese momento acabo de obtener la presión diastólico mínima. ¿Por qué? Porque yo todavía en una presión, supongamos, de 90, seguía escuchando, y eso significa que sigo apretando yo desde afuera la arteria, pero en el momento en que dejo o bajo la presión, supongamos a 80, y dejo de escuchar, es porque da igual que esté o no el manguito. Acabo de escuchar el último soplido que escuché, y esa es, digamos, la presión anterior en un puntito a la diastólica. Entonces yo dejo de escuchar en 81, por ejemplo, la presión diastólica es 80. Y daría igual que ya tenga o no tenga puesto el manguito, porque no estoy haciendo más presión sobre la arteria. Y acá están los dibujitos donde nos muestran. La arteria es esta que está acá con una pared rosada, el manguito está en gris, presionando desde afuera, obstruyendo el flujo de la sangre que está en rojo. Voy soltando la presión externa y en el momento en que empiezo a escuchar, acabo miro el manómetro y acabo de ver la presión sistólica. Sigo bajando y escuchando y escuchando y escuchando, se dilata más la arteria, y en el momento en que escuche el último sonido, allí voy a decir, ya da igual que esté o no esté la presión desde afuera, o sea, acabo de igualar la presión de la diástole de la arteria. Esa es la presión diastólica o mínima, donde el flujo ya es laminar, no turbulento, no veloz, y por lo tanto es el flujo, como quien diría, tranquilo en la arteria, diastólico. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Bien. Bien. Acá el concepto de la presión arterial media era como para tener una idea, digamos, de cuánto es la presión que está entregando el corazón, que depende, por supuesto, del volumen que tiene que impulsar, y cuánto es la resistencia en todo el árbol arteriolar. Por eso adquiere importancia esta presión arterial media, que nos da la idea de, teniendo el volumen minuto, cuál es la resistencia, o bien, si conociéramos, digamos, la presión arterial media y la resistencia, saber el volumen minuto. Pero a nosotros nos importa más por un tema de análisis. Esa presión arterial media, entonces, me viene dada por cuánto me entrega
cuánto y cómo me entrega el corazón la sangre a todo el sistema y qué se le opone. Entonces ahí van a entrar a jugar factores para que luego lo llevemos a presión arterial simplemente. ¿Cuál es el volumen de sangre que está teniendo que impulsar el corazón y las arterias por todo el sistema? Y eso para nosotros es la volemia. Entonces ahí viene el famoso, digamos, paradigma de nuestro pensamiento constante, que es, si yo pierdo sangre, pierdo volemia o gano. Entonces, si yo pierdo volemia, ya sabemos por qué podemos perder volemia, pero bueno, mucho vómito, mucha diarrea, una gran hemorragia en cirugía, en accidente, hemorragia interna, lo que fuera, yo tengo que reponer porque ese descenso de la volemia va a hacer que el corazón no tenga buen volumen para impulsar. Entonces lo vamos a obligar para no dejar sin riego los tejidos lejanos, lo vamos a obligar a estar impulsando con taquicardia el poco volumen que pueda, muchas veces más por minuto, para lograr mover toda la sangre por el sistema, porque ahora es poquita. Y por supuesto que también el otro gran aspecto que nosotros estudiamos fue, por ejemplo, una insuficiencia renal, una diabetes, pérdida de sales, falta de proteínas plasmáticas, lo que fuera, que haría que, por ejemplo, perdiéramos por diuresis, por ejemplo, mucho líquido, o sea, una pérdida renal. Y si fuera al revés, nos estamos inflando, digamos, de exceso de líquido o aumento de la volemia, también tratar de eliminar por vía renal, por orina, que sería lo más rápido, por sudor, por supuesto, también. Pero, insisto, el volumen que hay que manejar en el sistema es determinante para la presión, ¿no? Si perdemos también mucha hemorragia en los partos, por ejemplo, a veces las mamás nos empieza, vemos como la presión, pérdida de sangre, líquidos, bla, 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 y se nos empieza a ir la presión a 70 y ya la perdemos, ¿no? Entonces ahí si no damos volemia, líquidos por suero y demás, la podemos perder. El corazón tiene que tener volumen suficiente para impulsar por minuto, porque si no va a ser tanta el aumento de frecuencia que va a tener para tratar de impulsar poquito, poquito, poquito todo el tiempo, para asegurar que pegue la vuelta en el sistema, por decirlo así, que puede entrar luego en infarto. Un shock, digamos. Bien. El otro factor que no es menor es si está sano o no el corazón. O sea, si puede hacer el trabajo o no. Si el corazón tiene algún problema, no va a lograr ajustarse a la frecuencia y a la fuerza para enviar el volumen que debe enviar por minuto. El otro problema puede estar a nivel resistencia en el sistema circulatorio, sea porque, por ejemplo, tenemos embolias pulmonares, entonces se dificulta hacer el circuito pulmonar y la resistencia es máxima en el pulmón, embolias en miembros inferiores, por ejemplo, en fin, atascos por células tumorales o bacterias que a su vez con los blancos y demás generan infecciones intravasculares que generan problemas circulares de la resistencia del árbol, etc. La otra sería un exceso de estrés, por ejemplo, el cierre de la circulación periférica en los tejidos digestivos, etcétera, que en este caso por órganos sería un aumento de la resistencia a la circulación. Y un factor que no es menor es cuánto volumen está alojado en
en un momento del ciclo en las arterias y en las venas. Porque dijimos que la parte más que carga más volumen naturalmente es la venosa. Ahí hay menos velocidad y más distensión. Pero esto es una maquinaria perfecta. Si yo llego a descargar o tener en un momento en una foto del sistema más sangre de la que habitualmente tengo en lo venoso, yo voy a tener, digamos, remanso de sangre, implica que va a haber, que los tejidos en general no van a estar siendo depurados de sus excesos y tóxicos, la sangre se va más hacia lo venoso y entonces entramos en un gasto mayor del corazón. ¿Por qué? Porque tiene que hacer mayor presión arterial para que esta sangre llegue con mayor presión en lo posible a lo venoso y la empuje con esa presión a circular hacia el corazón. Esto es el caso de las varices. O sea, si yo tengo un exceso de varices, me aumenta la proporción que hay en el árbol venoso con respecto al normal que debería haber allí, y esto significa que disminuye el volumen dispuesto dentro del árbol arterial, pero dificulta o aumenta el gasto cardíaco, el esfuerzo que tiene que hacer el corazón. Y finalmente este sería el cuadrito madre de esta parte para nosotros, que sería qué sucede cuando tenemos problemas con la volemia. Muy normal va a ser para nosotros ver estas cosas. Si tenemos un aumento del volumen sanguíneo de la volemia, esto conduce inmediatamente a que haya más sangre en las arterias, las distiendan más y el corazón dispone también más volumen para empujar en cada sístole, entonces nos aumenta la presión arterial. Si aumenta la presión arterial, por feedback van a ocurrir dos cosas diferentes. El corazón, con el aumento de la presión arterial, va a tener una respuesta rápida, mediada por el sistema nervioso, básicamente, que va a hacer compensar el aumento de la presión mediante nervios que con sus neuronas motoras, especialmente del parasimpático, van a ir a los vasos a relajar el músculo de los vasos para vasodilatar. Al vasodilatar, bajaría la presión. Pero por otro lado, también el corazón baja el volumen minuto, que quiere decir el corazón empuja con menor frecuencia y menor fuerza. O sea, cuando yo digo fuerza es menor frecuencia y menor presión ejercida en cada sístole. Entonces baja el gasto cardíaco, el volumen minuto, y baja la presión sanguínea. Mientras, esto es ajuste ahí nomás, aumentó la presión, ahí nomás el corazón ya está ejecutando esto y se vasodilata. Relajo algo el tono de las paredes arteriales y venosas. La respuesta lenta es la compensación lenta que hacen los riñones, empezando a depletar, o sea, a excretar, a sacar del medio interno, por ejemplo, sales, sodio, cloruro, para que se lleve más agua a la orina, para bajar la volemia. Y si ustedes piensan, habría otros que no están acá, como por ejemplo un incremento de ADH, etcétera, ¿no? Bien. Otro repasito rápido.
sería la segunda parte de este capítulo 15, que es el control de cómo controlamos la presión. Para entender también qué pasa con la persona que no controla bien la presión sanguínea, que tiene presión alta crónica, por ejemplo. Bien, ustedes vean que acá no tienen nada muy, muy extraño. Lo que tienen aquí es un cuadro de lo que son las sustancias que hacen vasoconstricción, van al músculo liso de las arterias, llegan por plasma, perfunden al tejido, llegan a la pared arterial, difunden allí al músculo liso de la arteria y le dicen, llegando a los receptores adecuados, que se contraiga ese músculo liso. Pero también lo mismo con las vasodilatadoras, que hacen lo contrario. El mecanismo para llegar es humoral, o sea, por sangre, etc. O las hay, por supuesto, que llegan por vía de neurotransmisores, o sea, neuronas que llegan al músculo liso desde el sistema nervioso, le liberan el neurotransmisor allí mismo y obligan a los receptores a tomar esta sustancia nerviosa, que es rapidísimo el sistema, haciéndolos contraer o dilatar. Bueno, como vaso, bueno, iba a empezar por las vasodilatadoras, pero acá están al revés. Las vasoconstrictoras ya las hemos visto en algún momento, las que liberan, por ejemplo, los eosinófilos en la reacción alérgica y demás, como por ejemplo la serotonina a nivel de vasos pulmonares, la vasopresina, que era esta hormona neurohipofisaria, que lo que salía por hipófisis posterior, aunque era hipotalámica, era una neurohormona. Y, ¿cómo era el otro nombre que tenía la vasopresina, ya que estamos? Antidiurética. ADH. ADH. Muy bien, ADH o HAD, en español, como quieran. La vasopresina, entonces, por un lado, iba a generar una retención, digamos, de aguas sales a nivel renal, pero tiene este otro efecto que es aumentar la presión arterial por vasoconstricción como una reacción ante hemorragias o pérdidas sanguíneas, bajadas de volemia. La otra que ya conocíamos, derivada del sistema renina, angiotensina, o renina, angiotensina, aldosterona, como quieran, era la angiotensina justamente 1, 2 y 3. En este caso, la muy potente es la angiotensina 2, que aumenta la presión arterial, también generando vasoconstricción. Bien, como vasodilatadoras tenemos un poquito más. Primero, la adrenalina, cuando utiliza los receptores. ¿Está bien esto? Sí, dice beta, ¿no? Sí, no lo veo bien yo acá. Bueno, si dice beta está todo bien. La adrenalina, cuando usa los receptores beta, llega al liso y lo hace Beta 2, dice. dilatar. Cuando usa los alfa, es contracción. Cuando usan los beta, dilatar. Bien, gracias. Entonces, ¿cómo tenemos que decir esto? Si les preguntan en mi examen o algo. Y la adrenalina, si es liberada en toda la circulación, pero cuando yo me asusto, yo sé que yo me pongo pálido porque tengo una vasoconstricción periférica, pero vasodilatación central. Quiere decir que esa adrenalina funciona como vasoconstrictora usando los receptores alfa en las células de las arteriolas de la piel, pero usa los beta y vasodilata a todo el árbol arterial y venoso central para que no falte a corazón, pulmones y cerebro toda la sangre que necesito para actuar en la lucha o huida. Entonces, como dice acá, vasodilatadora con
cuando encuentra en estos tejidos, en los músculos lisos de esas arteriolas centrales, los receptores beta, o beta 2, como dice acá. En este caso es un disparo, un chorro, como se deba decir, de adrenalina liberada desde el tejido nervioso, por eso es hacia la sangre un chorro. ¿Por qué? Porque sale desde la médula adrenal, que era una sucursal del simpático puesto arriba de nuestros riñones, en la médula suprarrenal. La acetilcolina, que dijimos, es un estimulante excitatoria de los músculos voluntarios, torso, cuello, piernas, brazos, voluntarios. Pero también dijimos que en lo vegetativo o no voluntario o no consciente, la acetilcolina era justamente un activador, digamos, para nosotros no voluntario, de, por ejemplo, músculo liso eréctil, para los vasos, por ejemplo, del pene, y en ese caso lo va a hacer a través del parasimpático, porque esto no es un fenómeno de lucha o huida. Ningún varón va a estar erecto cuando esté escapándose del marido del amante, por ejemplo, o escapándose por los edificios, como hay ahora en TikTok, tantos videos de esas cosas. Obviamente porque son antagónicos. El sistema parasimpático, estimulante de digestión, de estimulación sexual y demás, no se puede estar activo justamente con el simpático a la vez, que es lucha-huida. Es por eso. Si llevamos sangre a lo digestivo y, por ejemplo, digestivo excitatorio sexual, esa sangre no puede estar a la vez siendo llevada a corazón, pulmones y cerebro a la vez, o la distribuimos para un lado o para el otro en mayor cantidad, y esto es muy lógico. Bueno, ya dijimos que el óxido nítrico era un vasodilatador de control local importante. ¿Qué más? La histamina, vasodilatadora, muy presente en grandes cantidades en todo lo que es inflamación y alergias, ¿sí? Recuerden eso. El péptido natriurético atrial o péptido natriurético auricular, como le quieran decir, que les contó también Federico en la clase, que era liberados del miocardio y cerebro para reducir la presión arterial. Y hay, aunque no lo hayamos visto todavía, un péptido intestinal vasoactivo que, justamente se secreta a nivel digestivo, favoreciendo que se relaje la musculatura de los segmentos que se contraen, por ejemplo en el intestino, liberan las neuronas, y por supuesto que esto va a ser, si es de neuronas, de la parte también autónoma, estimulante digestivo, sea autónomo parasimpático. Relaja. Muy bien. La resistencia que hace el árbol de arteriolas cerrando o abriendo su diámetro. Esto lo hacemos desde un control central, sistema nervioso, digamos, simpático, ¿sí? El simpático activador, digamos, del sistema de alerta, lucha, huida, con la noradrenalina, controla el cierre o la apertura, en este caso, de las arteriolas a nivel central, y con la adrenalina liberada de las suprarrenales. Ahora también
hay una regulación que hace solamente el musculito de la arteriola, eso lo hemos mencionado, que es, si la arteriola la están distendiendo demasiado, por ejemplo, por un aumento de volemia o un aumento de presión de la actividad cardíaca, se distiende más, pero ella sola tiende también a cuando vuelva, digamos, o regrese a su diámetro original, a hacerlo con más velocidad y fuerza. Esto es importante porque quiere decir que aunque no hubiera un corazón o reguladores que estén tocando ahí el músculo de la arteria para decirle más o menos, la arteria sola recibe más sangre, vuelve con más fuerza elásticamente y le impulsa con mayor presión también. O sea que esto es una autorregulación del propio músculo liso, o sea, autorregulación miomusculogénica. Y luego existe lo local, los parácrinos locales, que ya hemos dicho el otro día, que generan hiperemia, o sea, se abre el arbolito o la circulación del arbolito capilar solo en un órgano, solo en una parte de un órgano, y esto se denomina hiperemia. La hiperemia, o sea, al abrir todos los grifos estos de las metaarteriolas, las arteriolas, para aumentar todo lo posible la sangre en un punto, era la hiperemia. Y la hiperemia tiene dos formas diferentes de presentarse. Una es la reactiva y la otra es la activa. O sea, como dice acá la definición, que ya la dimos en la clase pasada, la hiperemia es el aumento del flujo de sangre local mediado por factores parácrinos, o sea, locales, ¿sí? Bueno, ¿qué es la hiperemia activa? La hiperemia activa es se ha cambiado el flujo de sangre en forma local por un cambio metabólico de las células que justamente están requiriendo ese aumento de riego sanguíneo. O sea, si las células en un determinado puntito, en un tejido dentro de un órgano, empiezan a metabólicamente estar mucho más activas, ¿qué pasa? Que van a liberar mucho más CO2, van a tomar mucha más glucosa, van a consumir reservas, etc. Pero a la vez que hagan esto, también van a liberar vasodilatadores para que los vasos que tienen cerca aumenten el riego, porque ya están, como quien dice, han activado la producción mucho más de lo que venían haciéndolo. Por lo tanto, es como activar que una fábrica incremente su producto fabricado. Va a necesitar que lleguen más camiones y que salgan más camiones con la mercadería. Entonces, cuando el tejido local incrementa toda su actividad metabólica, libera vasodilatadores para asegurarse que llegue más riego sanguíneo a los capilares que le están suministrando y acarreando también sus productos de desecho, y entonces las arteriolas se dilatan localmente, baja la resistencia al flujo local y este aumento de flujo de la sangre sería la hiperemia. Aumentar entonces el aporte de oxígeno y nutrientes a esos tejidos con el metabolismo alto. Distinto es el caso que sería como patológico de la hiperemia reactiva. Es una reacción a un problema de suministro sanguíneo o de suministro de nutrientes. Entonces, la hiperemia reactiva se produce después que ha habido una disminución del aporte sanguíneo al sitio. Una embolia, un taponamiento por arteriosclerosis, colesterol LDL y otros lípidos, un nido de bacterias y blancos luchando contra ellas, una sustancia tóxica que está hemolizando y vienen los blancos y todo esto, o la oclusión por crecimiento de algunas células cancerosas que no se han podido remover por el sistema inmune, etcétera, provoca oclusiones en la circulación. También podría ser en el seno
del riñón, por ejemplo, en la parte de la médula, que aparezcan cálculos renales y dificultan que fluyan los líquidos. Bueno, la cuestión es que acá hay un problema de suministro de sangre al tejido local. Entonces, ¿qué pasa? Que las células hacen lo mismo que hacían con la hiperemia metabólica. Liberan vasodilatadores para ver si aumentan el flujo local para que le llegue lo que están demandando. O sea, que se empiezan a acumular ahí en el líquido intersticial esos factores vasodilatadores y entonces la arteria responde a la vasodilatación, pero como la oclusión le impide la circulación, hasta que no se elimine la oclusión, sigue el aumento de vasodilatadores a nivel local y la hiperemia. Entonces yo veo, como cuando estoy con una infección, veo rojo por la hiperemia. Entonces, solo cuando se elimine el factor de la oclusión, va a volver a bajar la resistencia y bajar los vasodilatadores locales y el enrojecimiento que se va a ver. Bueno. Bien. Y acá van a aparecer en este cuadro de qué depende esto del flujo periférico. Porque, claro, nosotros simplemente, en general, vamos a ir, poner vías, poner algo para que circule en la circulación periférica, vamos a tomar presión arterial, vamos a hacer pinchacitos ovarios, vamos a ver la palidez, la hiperemia, todas estas cosas, pero más difícilmente nosotros tengamos que ver con el corazón directamente. Lo vamos a conocer más indirectamente al tema de lo que sucede a nivel cardíaco. Pero sí tenemos que saber que este flujo periférico, que yo también voy a observar cuando, por ejemplo, hago una venipuntura o arteriopuntura, que me salte el chorro, por ejemplo, al hacer la punción, por ejemplo, en la extracción, va a depender de esa presión que hay en la periferia. Y si esa presión es muy alta, puede ser que porque haya mucha resistencia periférica al flujo. O que, o que por esa resistencia haya presión alta, por ejemplo, ya de forma crónica, etc. Entonces, esto nos permite ordenar. ¿Por qué fluye la sangre? Por dos cosas. Porque hay un gradiente de presión y porque hay una resistencia. Si yo tengo un gradiente alto, pero una resistencia alta, el flujo es pobre. Si yo tengo un gradiente alto y baja resistencia, el flujo es veloz. ¿Sí? Si yo tengo poco gradiente, por más que baje la resistencia, pero no hay gradiente, el corazón tiene insuficiencia, yo no logro una buena irrigación de todos los tejidos. Y esto es más o menos lo que está, digamos, resumido acá. Entonces, ¿de qué dependía este gradiente de presión? Por un lado, de con qué presión puede entregar el corazón la sangre. Esto sería esa presión arterial media que nos estaba resumiendo, la presión ejercida por el corazón frente a la resistencia, digamos, que le ofrecen. Hay un volumen de sangre circulando que va a hacer que esto varíe. Y ese volumen total, a su vez, me maneja, digamos, esa presión arterial media que se puede lograr entre corazón y arterias cuando la sangre se distribuye normal o anormalmente entre la porción venosa y arterial. El flujo que logra darse hacia las arterias es básicamente el gasto cardíaco, el volumen minuto, que depende de la frecuencia con que late el corazón y del volumen que impulsa cada vez, que sería la presión o fuerza que le dan cada latido. Y para eso, por supuesto, el corazón se autorregula con su regulación intrínseca o modulada externamente por factores nerviosos y otros humorales o hormonales.
Y lo que es la resistencia va a depender, por supuesto, de cuánto cierro o abro el diámetro de los vasos en forma local, en forma refleja o desde lo central, por supuesto, con esos vasodilatadores o vasoconstrictores sistémicos, si se quieren, y los locales. Después dependía de la viscosidad de la sangre que estamos impulsando y en cada tramo, si nos importara, la longitud que cada tramo tiene. Esto, para que lo entendamos, no es lo mismo hacer llegar la sangre desde el corazón con toda la resistencia que tiene que recorrer en toda la longitud hasta el dedo gordo del pie o dedo mayor del pie, a desde justamente el corazón hasta, por ejemplo, la arteria renal. La longitud es mucho menor y entonces la resistencia es menor. Bueno, esto es proporcionalmente, no, en realidad es absolutamente cómo se distribuyen los volúmenes arteriales y venosos pasando por cada órgano, solamente para que lo chequeen luego, y esto es la hemodinamia que vimos. Ahora esto sí, control central cardiomotor o cardiovasomotor. Muy importante. El corazón tiene su regulación intrínseca o autométrica porque él solo se ajusta al volumen que reciba venoso, entonces recibe más, impulsa más volumen por latido, aumentando el volumen minuto. Pero dijimos que el nodo sinoauricular o marcapasos, o de las células autorrítmicas, no sería tan exacto de cómo ajustarse frente a las demandas del resto de órganos y anticipadamente a lo que estamos por hacer y demás, que eso lo determina el cerebro. Entonces aparece obviamente una coordinación y regulación central. Y esto es importante que lo veamos como un control simpático que debe llegar con neuronas simpáticas, o sea, descender desde el cerebro, nervios motores que adentro llevan 1, 2, 3 neuronas simpáticas que descargan en el nodo, en primer lugar, el pulsito de nervioso tic, 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 tic del neurotransmisor adecuado para que estimule el nodo. Pero también estas neuronas simpáticas entran dentro del músculo cardíaco y allí liberan adrenalina, noradrenalina al tejido del miocardio mismo. Y si ustedes piensan, el simpático va a favorecer la actividad cardíaca o estimularla, aumentar la frecuencia, aumentar la fuerza. Entonces tiene más ramas simpáticas hacia el ventrículo o los ventrículos y menos a las aurículas. Porque el simpático se tiene que asegurar a disparar el nodo, que eso corre por las aurículas, pero asegurarse que responda sí o sí los ventrículos. Si no, nos morimos. Las otras ramas, digamos, van a ir hacia los reguladores de las arteriolas para poder cerrar y abrir, en todo caso, en la descarga simpática, abrir las arteriolas de los músculos, por ejemplo, y disminuir o cerrar mediante los alfa, lo que corresponda, por ejemplo, a piel. En las venas tiene que tratar de asegurarse lo contrario de las arterias, entonces asegurar el retorno venoso.
arteriolas, abrir el flujo hacia los órganos estimulados por el simpático, músculos esqueléticos, cerebro, corazón, arterias y arteriolas pulmonares, y abrir las venas para bajar la resistencia en ese sentido. Bien, entonces, simpático, descarga simpática. Pero ¿qué sucede si me quedo tranquilo, me pongo a ver una película, estoy disfrutando, no necesito estar en alerta? Entonces aparece la actividad parasimpática. La actividad parasimpática, aunque usen el mismo paquete, el mismo nervio craneal, por ejemplo el vago o neumogástrico, pero las que se activan ahora van a ser las neuronas motoras parasimpáticas, que, o casualidad, también tienen como blanco la descarga de sus neurotransmisores en el nodo, pero para frenarlo, para parar esos canales IF, esos canales particulares de las células del nodo, y en lo posible alargarles el autodisparo bajando la frecuencia cardíaca. El parasimpático tiene más neuronas motoras parasimpáticas llegando a las aurículas y un poco menos a los ventrículos. O sea, están más encargados de frenar a la aurícula. ¿Por qué? Porque si yo freno al nodo de las aurículas, freno que lleguen esos mismos disparos a los ventrículos y bajo la frecuencia cardíaca. Bien. Finalmente, tenemos que tener en cuenta que en el callado aórtico y en los senos de las carótidas se encuentran los varoreceptores. Estas son neuronas modificadas que son sensibles a los cambios de presión. Están en la pared del vaso, entonces si la presión arterial baja, estos varoreceptores es como que se les permite inflarse, porque los presionan menos, y al suceder esta baja de presión, comienzan a disparar impulsos nerviosos que justamente ascienden al bulbo raquídeo y a la protuberancia o puente, donde se encuentra lo que se llama el centro vasomotor. Ese centro, cuando le llega la información de descenso de presión arterial, dice, descenso de presión arterial, entonces la tengo que elevar. ¿A quién contacta o le libera una neurona desde allí neurotransmisores? Al núcleo vasomotor del simpático, para que el simpático descargue el aumento de presión y fuerza que vimos del simpático. Ahora, si estos varoreceptores son presionados por aumento de la presión arterial, dejan de emitir, digamos, esta señal nerviosa, y el centro vasomotor, cuando no recibe señal nerviosa por un determinado tiempo, activa el parasimpático para comenzar a bajar la presión. Y esto, entonces, se activa, cualquiera de estas partes del sistema se activa entonces ante cualquier cambio de la presión arterial, sea aumento o disminución de la presión. Y bueno, ¿cómo funciona entonces este reflejo? Porque nosotros no lo controlamos voluntariamente, este reflejo varoreceptor. Si, por ejemplo, una persona aumenta la presión arterial, activa entonces los varoreceptores, que ya vimos dónde estaban, que son neuronas sensoriales, sensores, que envían su información sensorial al centro cardiomotor o cardiovasomotor en el bulbo raquídeo, que si la presión fue alta, va a activar una, ¿cómo sería? Va a activar que el simpático vasodilate a los músculos arteriales y arteriolares para bajar
la resistencia periférica y bajar la presión. Y por otro lado, las señales parasimpáticas más la acetilcolina van a ir al nodo para bajar la frecuencia cardíaca y al miocardio del ventrículo para bajar la fuerza de contracción del ventrículo, bajando el volumen que impulsa por minuto y bajando así la presión arterial. Cuando la presión arterial llegue al rango mínimo, por ejemplo 80 milímetros de mercurio, si se pasa de allí, se va a activar la retroalimentación negativa, o sea, a hacer lo contrario con este circuito. Activar digamos, el simpático para aumentar la fuerza y la frecuencia y aumentar la presión arterial. Muy bien. Bien, esto ya está. Bueno, y finalmente vamos a decir algo de lo que es este sistema tan importante de drenaje del exceso de líquidos perfundidos en todos los tejidos, que es el sistema linfático. Bueno, yo antes de esto voy a ver... Sí. Si puedo compartir esta presentación. Que es referida a lo que se llama la ley o principio de Starling. Lo hemos mencionado, nada más que no dijimos el nombre. La ley de Starling es para comprender cómo el sistema de mayor presión arterial ingresa la sangre a todo el sistema capilar extremo arterial, se va convirtiendo en sangre venosa, extremo venoso, y llega a la parte de las vénulas, y que en todo capilar, cualquiera de estos, el sistema de la pared endotelial permite que se filtre el plasma hacia los tejidos, pero nunca las células, porque son fenestrados, pero la fenestración es pequeñas. Entonces, ocurre el pasaje de líquido entre el tejido y el plasma. Y este proceso por el cual viene la sangre arteriolar y se perfunde a bañar las células del tejido era la perfusión capilar, que tiene que ver con un delta P, o sea, cuánta presión tiene la arteriola y cuánta presión encuentra aquí en el tejido. Ese es un delta P que siempre es a favor de que la sangre arterial perfunda por el capilar hacia el tejido. Y luego, la presión, al irse este líquido al tejido, dentro del capilar ha caído. Acá hay mayor presión que acá, porque perdió líquido. Entonces, el extremo venoso, que tiene menor presión que el tejido circundante, tiene un delta P que mira hacia adentro del capilar venoso. Entonces, el delta P de arterial mira hacia el tejido, perfunde el líquido al tejido. En el extremo venoso, el delta P mira hacia adentro del capilar, reabsorbe líquido del tejido al capilar venoso. Y esto es lo que provoca ese baño constante del líquido intersticial. Si yo ingreso 10 y reabsorbo 8, ¿dónde está el otro 2? Supongamos microlitros. Eso es lo que tiene que ingresar a estos extremos ciegos, que son los vasos linfáticos que acá están en amarillo. Entonces, los linfáticos están a presión muy baja porque toman el líquido intersticial a presión baja. Pero también se llevan un lavado
del tejido de estas células. Si acá en este tejido hay bacterias, entran bacterias a la linfa. Si acá hay toxinas, entran toxinas a la linfa. Y esto es lo importante para nosotros. ¿Qué es la ley de Starling? La ley de Starling, tendría que estar con mayúscula, relaciona cómo es ese flujo de líquido a través de los capilares con las presiones y con las presiones coloidosmóticas o que ejercen las proteínas y otros coloides. Primero, solo las moléculas grandes, las proteínas más importantes, globosas, de mayor peso molecular, son las que tienen impedido pasar por los orificios endoteliales, quedando siempre dentro de la sangre en circulación. Y el corazón y las arterias son los que ejercen la presión hidrostática fuerte en la sangre, impulsándola. La diferencia de la presión que ejercen las proteínas dentro de la sangre y las que estén en el tejido es esa diferencia de presión o tensión coloidosmótica, también llamada oncótica. Bien, para acordarnos, en la sangre, la presión coloidosmótica o oncótica es de alrededor de 15 a 25 milímetros de mercurio, mientras que en el tejido fuera es mucho menor. A ver si lo tengo por acá. Bueno, no importa. Y entonces, ahí está, acá. Entonces, el líquido tiende a irse de los 25 de dentro de la sangre, de presión hidrostática, a los 15 de menor presión del tejido. Pero la tensión coloidosmótica trata de retenerlo dentro del vaso. Entonces, lo que se va efectivamente es lo que dice, lo que va a ir al tejido es lo que dice la ecuación de Starling. ¿Qué dice? Starling dice que la presión que trae la sangre en el capilar extremo arterial la impulsaría a salir toda, o gran parte, mejor dicho, hacia el intersticio del tejido. Pero ya hay líquido allí en el espacio intersticial que tiene su propia presión intersticial o PI. Aunque es muy bajita, cercana a cero, es un valorcito. Para salir al tejido tiene que ir en contra de la presión coloidosmótica del plasma de 25 aproximadamente, acá puso 28, pero más o menos. Y también hay una presión de las proteínas del intersticio, pero que es mucho más chiquita, es de 5. Si hiciéramos 25 en la sangre, tiran del agua en la sangre, y 5 solamente tiran del tejido para que el agua de la sangre venga al tejido, gana con una diferencia de aproximadamente 20 milímetros de mercurio de fuerza. O sea, la mayor parte del líquido se tiende a quedar dentro del capilar, pero algo perfunde hacia el líquido. No todo, porque lo retienen las proteínas dentro del plasma. Bien. Y estas presiones, o sea, que del corazón y grandes arterias y la cantidad de proteínas que hacen el plasma, es lo que va a controlar cuánto líquido pasa a los tejidos. O si se me llenan los tejidos de líquido y tengo un hermoso edema, o si pierdo el líquido, se deshidratan los tejidos, sostengo una buena volemia, pero me deshidrato básicamente en los tejidos. Esto es lo que está manejando la ley de Starling. Y acá está puesto, bueno, ¿cuánto entonces tejido pasa del capilar y se la empuja, digamos? Bueno, arranco en el extremo arterial con una presión, digamos, de milímetros de mercurio de 12 y termino en menos 8, en vacío. Por eso es que sale y entra. Sale el tejido y entra de nuevo en el extremo venoso.
Si yo bajo las proteínas del plasma, por ejemplo en una hepatitis crónica, entonces la presión para que regrese en el extremo venoso, la coloide osmótica en este caso, va a ser menor. Entonces voy a tener retención de agua en los tejidos y un edema. Y esto tiene mucho que ver con las presiones en el sistema linfático, por esto de el ejercicio, de el variar las posiciones, de no estar tanto sentados o parados. ¿Por qué? Porque si ustedes miran, dijimos que todo el sistema, estamos viendo ahora lo que es la circulación linfática. El sistema linfático, si le miramos las presiones, a nivel de la aurícula derecha tiene 0 milímetros de mercurio, o sea, llega y se detiene. No hay presión que mueva la sangre cuando llegamos al seno venoso. Lo que la va a hacer ingresar es la bomba auricular cuando se abra con presión negativa la aurícula y la aspire. ¿Cómo, digamos, fue aumentando esta presión linfática? Fue recogiendo la linfa de los tejidos toracales, abdominales, cargando al sistema linfático y por gravedad fue aumentando. 10, 20, 22, 30, 40 y ganó volumen, por lo tanto peso con la gravedad, hasta tener 90 milímetros de mercurio a nivel de los pies. Esta presión tiene que ayudar a regresar al corazón, a unirse, digamos, a la circulación venosa antes de que éste ingrese al corazón. Por lo tanto, es insuficiente porque tenemos hacia abajo 90 y tenemos que ir hacia arriba superando 90. Por otra parte, tenemos que se van generando linfa en los senos longitudinales que tienen una presión negativa, o sea, de menos 10, pero que luego, con justamente el aumento de la linfa y la gravedad, van bajando a 0 y en el caso del brazo genera algo de presión positiva a nivel de la mano, pero ustedes ven cómo va disminuyendo esa presión para ascender hacia el corazón. Entonces, en definitiva, necesitamos que lo aspire al sistema linfático la bomba auricular con un vacío, con una presión negativa, y que la bomba muscular ayude a regresar hacia arriba toda esa linfa para unirse con lo venoso. Y esto es lo que ocurre a nivel del capilar linfático cuando esto es una arteriola que llega la sangre con presión, está el esfínter regulando esto, digamos, la mayor o menor hiperemia sería, y acá el extremo de la vénula, ¿no? Mientras parte del plasma sale a los tejidos. El vaso linfático, que es cerrado y ciego, a menor presión, absorbe el exceso de líquido que no haya sido perfundido y reabsorbido en el extremo venoso. O sea, ese exceso es el que va a ingresar por baja presión a este vaso linfático. Entonces, todo ello va aumentando la linfa que con la bomba muscular y la absorción o succión cardíaca se tiene que, y las válvulas, por supuesto, que evitan el retroceso, el flujo retrógrado, van a ayudar a que llegue entonces hacia el corazón. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Dudas? ¿No? Muy bien. A ver qué dicen acá. Saludos. Bueno, lo que les voy a pedir entonces es que ustedes sean muy honestos y me digan al volver de este pequeño recreo que vamos a hacer,
Sí existen todavía algunas dudas de ciclo cardíaco, funcionamiento cardíaco, regulación cardíaca, sea humoral, nerviosa. Para cerrar completamente el tema, así comenzamos el sistema respiratorio. ¿Estamos? Bueno, nos vemos entonces, son casi 40. Bueno, a las 20 justas yo estoy de nuevo aquí. Ok, perfecto. Nos vemos. Bueno, profe.